Lo adelantábamos, vamos a comenzar a hablar de educación con un especialista en la materia, porque repasar obviamente el currículum y la formación del doctor Pablo da Silveira es hablar con alguien que ha dedicado buena parte de su vida a esta especialización, ¿no? Y a dedicarse a el tema de la educación con cargos y roles realmente trascendentes no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y que tiene un rol protagónico también en cuanto al asesoramiento a uno de los precandidatos como el doctor Luis Lacalle Pou de cara a las próximas elecciones internas en primera instancia, ¿no? Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, el tema de la educación, yo no sé si ponerle el término caballito de batalla en toda campaña electoral, pero es un tema recurrente. Y usted me decía antes de la nota que más allá del interés que genera en los políticos hablar de educación, a la opinión pública hoy en día también el tema de educación lo está alarmando, ¿no? Sí, hay un estado de alarma general. Nosotros venimos a hacer una gira por todo el país, departamento por departamento, y hay 2 o 3 temas que uno ve que a los uruguayos los preocupan todo el tiempo. Yo diría que son 3. La inseguridad, la pérdida de empleo y la educación. La gente siente que esa educación de la que los uruguayos nos sentimos orgullosos durante muchos años se está desmoronando, y la gente se preocupa por sus hijos. Hace poco hablaba con un señor que me decía: fui a pedirle a la maestra que no promoviera a mi hijo que está en la escuela y no sabe leer. Y ya van 2 años que lo promueven cuando yo le digo: déjelo repetidor, haga algo, porque va a salir de la escuela y va a seguir sin saber leer. ¿Pero eso por qué? ¿Por tener buenos resultados? Bueno, es una O sea, política... hay una intención de... Sí, un problema de este gobierno es que funciona para las estadísticas, ¿no? No le importa realmente lo que la gente aprende o no aprende, no le importa si les está dando a los uruguayos herramientas para que se defiendan en la vida o no, lo que importa es el numerito que va a aparecer en la estadística. Entonces se inventaron estas cosas como el pase social, que hace que, con total independencia de lo que los alumnos aprenden o no aprenden, tienen que pasar de año y tienen que seguir adelante. Y eso es una gran trampa. Es una gran trampa porque esas cosas a la corta o a la larga se pagan. Yo siempre pongo el ejemplo: si uno mira en el Gallito Luis las empresas que buscan personal, dicen: mande una carta manuscrita. No es porque los reclutadores de personal no se hayan enterado de que existen las computadoras, es porque una carta manuscrita dice mucho sobre una persona. Si yo escribo una carta a la computadora, el corrector ortográfico me mejora lo que escribo, el corrector sintáctico me mejora lo que escribo. Ahora, si yo agarro una lapicera y escribo una carta, ahí estoy yo. Claro. Entonces, bueno, una carta manuscrita deja sin empleo hoy a miles y a miles de uruguayos. Y eso es responsabilidad de la enseñanza. Ahora, Mujica cuando asumió habló de educación, educación, educación. Vázquez cuando asumió habló de cambiar el ADN de la educación. Los resultados no son los esperados. Cuando usted tiene que asesorar a alguien que pretende ser presidente de la República, ¿qué le dice, Luis? Lo primero que hay que cambiar, ¿qué es? Tenemos que cambiar... A ver, problemas complejos necesitan soluciones complejas. No hay una decisión que resuelva todos los problemas. Y eso implica que tenemos que actuar en una gran cantidad de frentes. Tenemos que actuar en el terreno de las reglas de juego. En estos años se han aprobado malas leyes, malas normas que entorpecen las cosas, empezando por la ley de educación aprobada en el primer gobierno del presidente Vázquez. Tenemos que hacer un cambio enorme en la formación docente. Tenemos una crisis espantosa en la formación docente. Una crisis que primero es cuantitativa. Para dar solo un datito, si uno mira cómo eran las cosas hace 10 o 15 años, en este país se recibían más o menos 1.400 maestras por año. Eso estaba bien porque el sistema genera más o menos unas 1.000 vacantes por año. Entonces daba para cubrir esas vacantes y sobraba un poquito. En los últimos años, desde una reforma que hicieron estos gobiernos, la cantidad de maestras que se recibe por año cayó casi a la mitad. Hay años en los que se reciben 700 maestras, 800 maestras. O sea, no estamos consiguiendo reemplazar, ¿no?, a las que se van. Y además hay un problema cualitativo. La calidad de la formación docente que estamos dando deja mucho que desear. Entonces, un núcleo muy importante en el que hay que hacer cambios rápidos y profundos es la formación docente. Y otro núcleo muy importante es
el funcionamiento de los centros de estudio. Si hay algo que está claro en todo el mundo hoy, es que el actor principal del sistema educativo no es ni el ministro de Educación, ni en Uruguay los miembros del CODICEN, ni los docentes considerados de A1, ni los directores, ni los inspectores. El protagonista de la vida educativa es el centro educativo, la escuela o el liceo. Y hay que organizarlo de tal manera que pueda generar aprendizajes de calidad en todos sus alumnos. Y lo mejor es que sabemos cuáles son las condiciones. Lo que pasa es que las reglas que nosotros tenemos funcionando están todas pensadas como si quisiéramos hacer que funcionaran mal las escuelas y los liceos. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos que mejora el funcionamiento de los centros educativos es que tengan planteles docentes estables. Bueno, el sistema de elección de horas, el sistema de distribución de cargos en primaria atenta contra la existencia de planteles estables, excepto en las escuelas y liceos que están en zonas favorecidas. Si uno va a una escuela pública de la costa montevideana, que atiende a población favorecida, va a encontrar que la directora hace 4 años que es directora en esa escuela. Si uno va a una escuela pública de la periferia de Montevideo, va a encontrar que a esta altura van por la 4ª directora en el año. Y eso no es casualidad, eso no es una desgracia, eso no es algo que caiga del cielo, eso es una consecuencia inevitable de las reglas de juego que estamos aplicando. Ahora, ¿y quién pone las reglas del juego? ¿Y quién las cumple además? Porque hubo un cambio también en cuanto a quienes integran los órganos de decisión. Y eso hace que se pueda desarrollar una estrategia adecuada en cuanto a qué camino recorrer en el marco de la educación. Es bravo que todos se pongan de acuerdo. Y digo, si un directorio de un organismo de educación lo integran los docentes, los políticos, cargos técnicos, y parece complejo ponerse de acuerdo. Bueno, hay que cambiar el sistema de gobierno de la educación, sin duda, pero además, y esto es muy importante, hay que ejercer liderazgo. Las autoridades de la educación podrían hacer más de lo que están haciendo, pero sin embargo, uno diría, tienen miedo, no se animan, no quieren lanzarse, no quieren pagar costos. Entonces, fíjense, un caso típico es la elección de horas en secundaria, que es un sistema espantoso. No hay nadie que lo defienda, no hay nadie que diga, este es el buen sistema. De hecho, aquellos que prefieren que este sistema permanezca, que son básicamente los dirigentes sindicales, nunca lo defienden diciendo que es bueno. Dicen que no están dadas las condiciones para cambiarlo, pero no se animan a decir que es bueno, porque es horrible. Bueno, la anterior directora de secundaria, Celsa Puente, sí, que finalmente la cambiaron, anunció en la mitad de su mandato que no pensaba hacer nada por modificar el sistema de elección de horas, que ya no iba a dar esa pelea. Bueno, eso es renunciar a ejercer liderazgo. ¿Para qué está una autoridad? ¿Para qué los ciudadanos le pagan el sueldo con sus impuestos a una autoridad? Para que ejerza liderazgo. Y eso es algo que ha faltado en estos años. ¿No le sorprendieron las renuncias en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? No, no me sorprendieron. De hecho, no es la primera vez que pasa. Hace casi exactamente 4 años vivimos una situación muy similar a la de hoy. O sea, entiende que no fueron por temas personales como se argumentó en su momento. Hay temas personales, puede haber un componente. Hay un componente de temas personales, pero hay un componente institucional. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una cosa muy importante que se creó como parte de las disposiciones de la Ley de Educación aprobada en el primer gobierno del presidente Vázquez. Lo que pasa es que el diseño que se le dio es muy malo. Entorpece su funcionamiento. Para empezar, porque en la dirección del INED hay una presencia enorme de personas seleccionadas por los propios órganos de enseñanza. Y hay un principio básico de la evaluación que todo el mundo conoce, pero que este gobierno o estos gobiernos han preferido ignorar, es que el evaluador y el evaluado no pueden ser la misma persona. Ninguno de nosotros somos buenos jueces de nosotros mismos, aún los que somos bastante autocríticos, y las cosas que más nos incomodan tratamos de pasarle por el costado. Siempre es mejor que otro nos evalúe, para mejorar, no para castigar ni para perseguir, para mejorar. Entonces, primer problema del INED, hay un peso demasiado grande en la estructura de aquel que debe ser evaluado. Y además hay un problema de bicefalía que conduce con mucha facilidad al conflicto, porque hay 2 figuras, que son el presidente del instituto
y que son lo que uno llamaría el gerente general, la persona que ocupa el mayor cargo técnico, el secretario ejecutivo del instituto. Y los roles están mal distribuidos entre esos dos. Entonces, más allá de faltas de entendimiento personal, que las hubo terribles en estos años, hubo un choque entre dos cargos que se pisan los pies, y eso no funciona bien. Ahora, hablando a propósito de las evaluaciones, cuando evalúa a un tercero, ahí comienzan los peros, como las pruebas PISA, ¿no? A ver, comienzan los peros si uno no quiere ser evaluado. ¿Es para alarmar el resultado de la prueba PISA? ¿Es para alarmarse? Sí, claro, es para alarmarse. Y es para alarmarse aún que no se admita, más aún, digo, que no se admita o en algún centro educativo no se permita el desarrollo de las pruebas PISA. ¿Qué es más preocupante en todo caso? A ver, todo eso es preocupante. Además, es preocupante lo que está pasando. Es preocupante que las autoridades minimicen lo que está pasando, porque en cuanto se presentó el último informe del INED, justo antes de esta crisis, la reacción de las autoridades fue decir, no es tan grave. Lo que dice el informe es terrible, pero terrible. Lo que dice el informe es que los chicos de los hogares más vulnerables, en términos económicos y culturales, que son los que más necesitan aprender para poder tener oportunidades en la vida, justo esos no están aprendiendo nada, nada. O sea, es gravísimo. Y las autoridades salieron a decir, no, tan mal no está, ¿no? O sea, hay un corrido mexicano muy gracioso que dice de uno que el día que lo mataron estaba de suerte, de 3 balazos que le dieron solo uno era de muerte. Bueno, festejar eso es un poco raro, ¿no? Esto es así. Y después el asunto, este otro asunto, es todavía más grave porque efectivamente en algún lugar no se pudo aplicar la prueba PISA por decisión de docentes agremiados de ese centro, que se creen con derecho a ir en contra de decisiones que toman las autoridades que actúan en nombre de todos los ciudadanos. Y lo que es más grave es que las autoridades no reaccionan. A ver, somos una república, por suerte. Somos una democracia que funciona con una forma republicana de gobierno. Y una república significa que los que tienen que mandar son los representantes de los ciudadanos, no los representantes de un sindicato. Los sindicatos está perfecto que existan. Los sindicatos forman parte de la vida de una sociedad democrática. Es muy malo que no haya sindicatos. Cuando no hay sindicatos se multiplican injusticias. Sí, se avasallan derechos. Se avasallan derechos. Pero a cada uno su rol. Los sindicatos no tienen que gobernar. Los sindicatos tienen que cumplir la tarea que cumplen los sindicatos en las sociedades democráticas. No nos queda mucho más tiempo, ¿no? Simplemente me habrá escuchado antes de la tanda que yo dije que en un eventual gobierno en la calle Pou usted sería ministro de Educación. ¿Ya está hecho de forma concreta el ofrecimiento? Bueno, eso es una decisión de la calle Pou. Claro, pero ya... Lo dijo en público. ¿Y usted ya le hizo una devolución positiva al respecto? Bueno, no lo hubiera dicho en público si no lo hubiéramos hablado. Ya está hablado entonces, ¿no? Pero, insisto, es el presidente de la República electo el que designa quiénes van a ser su ministro. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Silveira, por sus minutos aquí en Buen Día Uruguay. Seguramente lo convocaremos más adelante porque el tema de educación siempre amerita estar debatiendo, informando y conociendo opiniones de quienes han dedicado, como decía, buena parte de su vida precisamente para formarse en tal sentido. Muy amable. Gracias por la invitación. El doctor Pablo da Silveira, especialista en educación, pasó por aquí por Buen Día Uruguay.